decía Carlos, hace 10 años que no podía regresar, a pesar de que Carlos siempre insistía y nos llamaba, por los campamentos, por las diferentes actividades, no hemos podido estar viniendo. Ahora estuvimos el fin de semana en Covadonga, en la jornada eucarística y mariana que se organizó para los jóvenes. Llegué ayer a las 11:30 a casa, entonces estar acá es un regalo, ¿sí? Y el sábado nos estamos yendo a Fátima con adolescentes, entonces por eso Carlos tiene razón. Hemos tratado de venir, a nuestros fundadores le tienen mucho cariño a Carlos, a Querigma y también a la diócesis de Alcalá, porque esa misión pues ha dado mucho fruto, y entre ellos está el padre Rafael con nosotros, que ahí él nos ha conocido y ahora está de capellán en el santuario de Estíbaliz en Vitoria. ¿No? También contarles que la misión de fin de semana, el congreso, pues fue hermoso, la verdad que fue un regalo del Señor. El sol no salió en todo el fin de semana, pero fue un sol escondido que ha salido y ha amanecido en los corazones de los jóvenes, y eso es más importante. El Señor nos incomodó con la lluvia, pero fue un regalo ver la acción de Dios, con la acción de Dios en los corazones. No hemos parado de confesar, los jóvenes recibiendo al Señor, unas charlas muy bonitas, así que les invito al año que viene ahí y también a estar acá. Entonces, bueno, me presento, soy el padre Mateo María del Espíritu Santo, soy sacerdote hace 3 años, por pura gracia de Dios, y estamos en Pamplona, en Navarra, en Corella y Tudela. Tenemos una casa que están los seminaristas en Lizaso, también ahora estamos en Vitoria, nos ha acogido Juan Carlos Elizalde, nos ha encomendado el santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz. Acá Don Inés en Getafe nos ha encomendado una parroquia en Leganés, y también están nuestras hermanas en Écija, ¿sí? Y bueno, somos los peregrinos de la Eucaristía, una orden nueva que ha sido fundada hace 18 años, ¿no? Y acá estamos, ¿sí? Bueno, pero sé que vienen de otra charla, espero que no se duerman, y si se duermen, nos duermo yo con ustedes. Se llama Guardando y llevando a Jesús como María. En primer lugar, quisiera dejar en claro que la vida es un regalo, y así hemos sido creados, por el amor y para el amor, y eso implica que al ser una iniciativa divina en la cual nosotros no hemos puesto resistencia alguna, ya que la nada no puede resistirse, podríamos definir nuestra vida como elección de la nada, de parte de Dios, por puro amor gratuito de Él. Lo podríamos iluminar con las palabras de San Pablo. Dice el apóstol San Pablo: ¿qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías? Y el versículo sigue, que es la parte que a veces no citamos, dice: ya estáis satisfechos, os habéis hecho ricos. Y nos damos cuenta en ese acto del amor de Dios que la obediencia pasiva hacia el acto creador de Dios resulta luego ser algo muy activo, ya que en el tiempo nuestra vida se va desarrollando como semilla que busca ser luego tierra buena donde el Señor viene a hacer su obra. Dice el Espíritu Santo a través del profeta Jeremías: he aquí que como el barro está en las manos del alfarero, así estáis vosotros en mi mano. Y esto es algo muy hermoso, darnos cuenta, ¿no? Nosotros no nos hemos resistido al acto creador de Dios, por eso somos nada amada por Dios, ¿sí? Hemos sido creados por el amor de Dios, y ninguno de nosotros se resistió. Ahora bien, esa obediencia pasiva a ese acto de amor divino, resulta que luego, en el misterio del tiempo, va a ser muy activo. Porque una cosa es la llamada a la vida natural, y otra cosa es la llamada a la vida sobrenatural, a través del bautismo, ¿sí? Esa semilla va a tener que ir creciendo, va a tener que desarrollarse. Y ahí es donde la parábola del sembrador descubre si seremos tierra buena, donde Dios pueda hacer su obra, el misterio de la santidad, o si somos una tierra que se resiste, una tierra dura, una tierra que no es blanda ante las manos de Dios, que es nuestro alfarero.
Ahora bien, no todos ante este misterio de amor, como decía el Padre Pío se definía como un misterio para sí mismo. No en todos este misterio se desarrolla de manera igual, no solo por nuestra distinción, ya que el amor de Dios nos distingue, nos crea únicos e irrepetibles, sino que la respuesta de cada uno es a su vez libre, dinámica, voluntaria, ante la llamada amorosa del Señor. Y no solo a la existencia, sino, como decía antes, a la vida sobrenatural, como hijos de Dios, a partir del bautismo. Decía San Agustín, ¿qué tienes que es solamente tuyo? ¿Alguno lo ha pensado alguna vez? ¿Qué tienes que es solamente tuyo? ¿El pecado original? No, porque no es solamente nuestro, no lo transmitieron. Es una acción de dos transmitida a toda la humanidad. A la única que no le tocó fue a la Virgen María. Dice él, el sí o el no de tu libertad. Donde la libertad es un don dado por Dios, pero el sí o el no es solamente tuyo. ¿Sí? Y por eso quisiera que escuchemos estas palabras. Dice, gran misterio es este, el de la especificidad, que hace que el mismo amor dado a todos, en orden a la respuesta libre de cada uno, sea más intensos en unos que en otros. No porque Dios ame más a unos que a otros, sino porque el amor de Dios es más intenso en aquel que libremente responde de manera más intensa. Dios crece más en aquel que se abre más, en aquel que se vacía más. Será más feliz quien se dejó amar más y quien amó más, porque en el orden del amor recibido se aumenta cada vez más la respuesta. Claro que de parte de Dios no va a estar el problema, sino en la tacañez de nuestra respuesta, porque el que siembra tacañamente, dice San Pablo, tacañamente recibirá. Esto es un misterio muy hermoso y lo vemos en los santos. Imagínense que cuando San Juan Bosco murió, una de las cosas que el Señor le dijo fue, si te hubieras entregado más, mira todas las obras que hubiera hecho. Y fue un santazo. Sin embargo, el Señor no dejó de mostrarle que pudiera haber hecho más. Él, a partir de San Juan Bosco, pues lo mismo en nuestra vida. Si el amor de Dios cobra intensidad, ahí veía un cartel afuera que decía llama de amor viva, pues si esa llama de amor viva, de la cual habla San Juan de la Cruz, es intensa en nosotros, claro que quemaremos, claro que seremos fuego, como dice San Alberto Hurtado, que enciende otros fuegos. Por eso decía San Agustín, dame un corazón amante y entenderá lo que digo. Dame un corazón anhelante, un corazón hambriento, que se sienta peregrino y sediento en este desierto. Un corazón que suspira por la patria eterna y comprenderá lo que digo. Si por el contrario hablo a un corazón helado, ese no comprenderá mi lenguaje. Luego concluye él que somos atraídos por la cuerda del amor. Eso es como los que van a misa para cumplir, los que van a misa para encontrarse con el Señor. El otro me decía en la parroquia, padre, hay alguien que se está quejando porque dice las misas son largas. Yo digo, una misa de domingo que dura 1 hora es 1 hora larga, pregúntele a qué viene, hijo. Y si no, mejor que se quede en casa. Pero así somos, para ver la Eurocopa, para ver el partido de Champions, para ir al cine, para nuestras cosas, el tiempo que queremos. Pero para las cosas del Señor, para amarle a Él, muchas veces somos tacaños. Por eso dice San Agustín, dame un corazón amante y entenderá lo que digo. El que va con sed, el que va con hambre, con ganas de escuchar la palabra de Dios, el que va con adoración, con alabanza, con acción de gracias, claro que vive algo distinto. Y por eso toca al Señor y el Señor transforma su vida. Pero el que va con un corazón helado no entiende nada. Y como me dicen algunas fieles del cuerpo, padre, a veces vamos a misa donde no empieza la consagración y ya está diciendo el cura, este es el misterio de la fe, no he podido adorar al Señor. Y a veces la sociedad impregna en nosotros ese misterio. Como vamos con afán, como vamos con inmediatez, y si no tenemos 3 gigas queremos 4, y si no tenemos 5 ya están pensando en los 6 gigas, y queremos que todo sea inmediato, pues lo mismo queremos aplicarle a las acciones sagradas. Y por eso a veces, como les decía ahora, al amor de Dios le falta intensidad en nuestro corazón. Pero el problema no es de su parte, el problema está en nosotros. Por eso, como dice el Salmo invitatorio de la liturgia de las horas, el Salmo 95, si escucháis
Hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. Pues bien, en el misterio de la creación como don de Dios y acogida del hombre, ya sabemos cuál es la criatura más perfecta, la que se abrió más. No hay ni habrá ninguna que a Dios se haya abierto tanto, hasta ser verdaderamente nada en las manos de Dios como ella, nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Ella es la plena de gracia, ella es la que hace todo según la palabra de Dios. Ella es la Virgen María, bendita entre todas las mujeres y entre todas las criaturas. En fin, vemos que tal sea nuestra apertura, que también es gracia, hay que aclararlo, la apertura a Dios es un don de Dios. Así sea nuestra apertura, así será la grandeza de nuestro amor. Ella, nuestra Madre, por tanto, es aquella que dejó que Dios sembrara generosamente para recoger generosamente. Dice en un momento el Magnificat, a los hambrientos los colma de bienes. Pues ella es la que primero dejó que Dios sacie su hambre, la que Dios lleva a plenitud la obra que él había pensado desde toda la eternidad. Y por eso, porque recibió ese misterio con apertura, con vaciedad de su corazón, por eso, a través de ella el Señor nos colma del bien, del fruto bendito de su vientre. Pues es así que en nuestra Santísima Madre el Señor no encuentra resistencias, al igual que en nosotros no las encontró para crearnos. En ella esa dinámica del amor que se dona, que se da, que crea, que sale de sí mismo por el bien del otro, ese es el misterio de la misión, siempre estuvo libre de resistencias, libre de toda palabra, rebelde a la obra del Señor. En ella la sospecha diabólica, que encontró espacio en el corazón de Adán y Eva para provocar la rebeldía con Dios, no encontró lugar. Ella es la tierra virginal, llena de gracia, donde la palabra que todo lo fecunda y hermosea ha encontrado un corazón vacío, despojado y lleno de gratitud. ¿Hasta ahí se entiende? ¿O tenéis alguna pregunta? ¿O se estáis durmiendo? Ahora bien. ¿Lo puedes repetir? Es que es muy intenso. ¿Lo puedes repetir? ¿Todo? No, desde lo del diablo. En ella, nuestra Madre Santísima, la palabra del diablo, que ahora lo vamos a ver, lo vamos a profundizar, no ha encontrado lugar. ¿Sí? Por eso es tan importante la oración en el misterio de la misión. Ella no dialoga con una palabra que es adversa a la obra de Dios. Por eso el hágase es puro, es limpio. Cuando el arcángel San Gabriel le anuncia, ella solo tiene oídos para Dios. Por eso el diablo no puede desviarla ni a izquierda ni a derecha. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que es la tierra virginal, porque ella solo está tocada por la palabra de Dios. En ella solo se posa el Espíritu Santo, no hay lugar a otro espíritu. Entonces, así como en nosotros no ha habido resistencias en el acto de la creación, en ella no ha habido resistencias en el misterio de lo que conlleva no solo el acto creador de Dios, sino el misterio de toda la misión que Dios Padre le encomienda a nuestra Madre. Porque en nosotros sí hubo resistencias. Al principio no, por eso le decía que es una obediencia pasiva. Pero esa obediencia pasiva, para recibir el acto creador de Dios, después va a ser activa. Y ahí es donde entra lo que le decía San Agustín, el misterio de nuestra libertad, de nuestra respuesta para que Dios haga en nosotros. Ahora bien, teniendo en cuenta lo visto y sabiendo que somos un don de Dios, un regalo que a medida del tiempo se ha de ir abriendo, eso quiere decir el nombre Mateo Carlos, ¿sí? El regalo de Dios. Ya sabemos quién va a suceder, algún día estará el padre Mateo, hijo de Carlos, dando una charla acá. Veremos todo. Aparte, si nació un Jueves Santo, Carlos, yo creo que el Señor está hablando claro, ¿no? Pero aún así, solo Él confirma la obra, ¿sí? Pero ojalá así sea, que si Dios ha puesto ese deseo en su corazón, hijo, lo lleve a tener. Ahora bien, teniendo en cuenta lo visto y sabiendo que somos un don de Dios, un regalo que a medida del tiempo se ha de ir abriendo, descubriendo que somos un misterio del amor para nosotros mismos y es el Señor que nos va abriendo como regalo para la humanidad y su palabra, la que nos va moldeando como barro, hemos de entender el misterio de la tradición. Sabéis que esta palabra viene del latín traditio, quiere decir entrega o transmisión
de lo recibido. ¿Por qué? Porque si hay un envío y hay misión, lo que estáis meditando esta semana, es porque ha habido tradición, porque ha habido entrega, ha habido donación, ha habido transmisión, que claro está, hace parte de una llamada y de una elección, de un acto de amor divino, donde el hombre, entrando en un diálogo con su Creador, está llamado a pronunciar su único y específico hágase, como lo hizo la Santísima Virgen María. Ahora bien, la donación, que hace parte de la comunicación del amor de Dios, que se desborda sobre nosotros, y como lo es propio del amor, es salida que se vuelca sobre otro. Dios, esto es hermoso, no es un amor en soledad, sino en comunión. No es un Dios solitario, sino que es familia. No es un amor egoísta, sino de entrega. No es un amor propio, sino compartido. En fin, esa comunión eterna de personas divinas ha querido participarnos de lo que es Él, de lo que es Dios. Y por eso podemos decir que Dios es ante todo misión, salida, don de sí mismo a nosotros, porque tanto amó Dios el mundo que le envió, que le entregó a su único Hijo. Por eso, de ahí se desprende una pregunta. ¿Quién creéis vosotros que es el misionero por excelencia? Yo creo que con la explicación lo he dejado fácil, pero bueno. ¿Quién es el misionero por excelencia? Como persona. Como persona, claro, pero hay una distinción en su persona. Y que da a Dios a otro. Jesucristo nuestro Señor, Dios mismo, ¿sí? Por eso lo de la persona. El misionero por excelencia es una persona divina, ¿sí? Nosotros imitamos ese movimiento, estamos llamados a imitar, es verdad que podríamos decir que es el Señor, pero todo Dios es misión. Eso a veces se nos olvida porque lo que define un misionero no es el hacer, es el ser. En verdad la humanidad es misionera, hijos. Todos están dando un mensaje, todos están proclamando, sin que hablen, sin que pronuncien, a toda la tierra alcanza su pregón. Desde cómo nos vestimos, desde una mujer embarazada que pregona la vida, desde lo que nosotros escuchamos, de lo que nosotros cantamos, lo que hablamos, cómo nos movemos, estamos pregonando. O la gloria de Dios o otra cosa. Pero claro que ese misterio viene de Dios, se desprende de Él. Entonces, nos damos cuenta que este misterio del amor divino que se nos comunica, que esta salida de Dios que es misión hacia nosotros, donde nos comunica su amor, más que unir, nosotros pensamos que los misioneros son los que van a Rusia, a África, los que traspasan fronteras, ¿no? Los que son enviados de ese modo. Pero en verdad, más que unir, es un permanecer en el otro. Por eso lo decía de que Dios es misionero por excelencia. Es un permanecer en el otro como el Padre permanece en el Hijo, y el Hijo en su Padre, y el Espíritu Santo en los dos. Es decir, que el movimiento del amor es un permanecer en la dinámica de donación y de comunicación. Por eso entendemos por qué San Juan Pablo II decía que la fe se fortalece dándola. Pero para darla hay que permanecer en la comunión con el amor. Por eso vemos que la Escritura nos dice: el correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. La acequia de Dios va llena de agua. Nos dice en el capítulo 7 de San Juan: si alguno tiene sed, venga a mí que beba. De aquel que crea brotarán ríos de agua viva. Es movimiento. No hay un estancamiento, es una comunicación, hay donación, hay transmisión. Por eso les mostraba el misterio de la tradición. Ahora bien, si nosotros vamos al principio de todo, ¿en quiénes este movimiento de amor de Dios, que es misión, ha impactado primero? Vamos al libro del Génesis. Acuérdense que Dios, su vida interior, es amor, son tres personas divinas en un solo Dios, el misterio de la vida interior de la Santísima Trinidad, pero como Dios es misión, Dios es salida, no se guarda ese amor, ahí empieza el misterio de las obras adextra, hacia afuera. Ahora ese impacto, ¿quiénes lo van a recibir primero? Adán y Eva, muy bien,
Adán y Eva van a recibir ese misterio. ¿Sí? Recordémonos que en el Génesis Dios crea y todo lo hace bueno. Pero cuando crea a nuestros primeros padres, ¿qué dice? Muy bueno. Decía un filósofo llamado Piper, es bueno que existas. Yo me animaría a decir, es muy bueno que existas. ¿Sí? Porque se acerca más a lo que Dios vio de nosotros. Y eso es hermoso. Es la percepción de nuestra propia bondad. Algo que el mundo de hoy está tan herido. Por eso necesita misioneros que les declaren la buena noticia. Nunca hemos visto jóvenes tan acomplejados, porque es que si un aparato como estos te va a dar la identidad, si te va a enseñar el misterio de la sexualidad y la comunicación del amor, el Internet, si las modas de este mundo te van a decir quién eres, pues claro, agarrémonos, ajustémonos los cinturones, por eso tenemos lo que tenemos. Pero es Dios el que nos dice lo bueno y amado que somos. Y por eso le ha dicho muy buenos. Y Adán y Eva recibieron ese misterio. El impacto del amor divino en su criatura lo recibieron ellos. Por eso son nuestros primeros padres. Cuando nosotros nos ponemos la estola, los sacerdotes, ¿sí? Afirmamos la existencia de Adán y Eva. ¿Sí? Le pedimos al Señor que nos devuelva la estola de la inmortalidad, que por el pecado de nuestros primeros padres hemos perdido. Y ellos, pues ahora vamos a ver qué nos transmitieron. Por eso les evocaba el misterio de la tradición. La vida interior de la Santísima Trinidad, decíamos, se nos ha manifestado y ha querido que le imitemos. Por ello es tan importante la oración. Como decía San Agustín, hay que tener salvo el paladar interior para gustar y ver qué bueno es el Señor, percibir su bondad y su amor y amarnos desde su corazón y así anunciarlo a nuestros hermanos. Y esa vida, esa comunicación, ha impactado primero en nuestros primeros padres. Las consecuencias del amor de Dios se decanta en ellos, en Adán y en Eva. Por eso vemos en ellos una analogía del misterio del amor divino, ya que al igual que el Padre estaba en el Hijo y el Hijo en el Padre, misteriosamente, obviamente es una analogía, en parte igual y en parte distinto, ¿sí? También Adán estaba en Eva. Y Eva estaba en Adán. Dios se da en Adán y a través de él se comunica a Eva como su ayuda adecuada para que él pueda encontrar el deseo de su corazón, de su profundo anhelo. Por eso, antes de salir Eva de Adán cayó en un profundo sueño, de su profundo anhelo que no encontraba en toda la creación a alguien semejante, lo va a encontrar en Eva. Por eso se produce el grito, ¿sí?, de Adán con Eva diciendo: esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y Adán estaba llamado a recordar, esto me parece hermoso, que Eva fue una iniciativa divina. Después se le va a olvidar. ¿Sí entendieron esta parte? Es muy hermosa. Así como el Padre estaba en el Hijo está en el Padre, la comunión de los dos en el misterio de la tercera persona del Santísimo del Espíritu Santo, Adán estaba en Eva y Eva estaba en Adán. Como si Adán estuviera mirando en toda la creación, eso es un misterio del matrimonio, ¿sí? Ese encuentro se da en los que se casan, estaba buscando en toda la creación y no encontraba a nadie en la cual pudiera exclamar esa identificación. Y el Señor por eso le saca de su costado, ¿sí?, de su costilla, le saca a Eva, para que él pueda decir: esta es, y alegrarse con la iniciativa de Dios. Esto de la iniciativa de Dios es muy importante porque es el misterio de nuestra vocación, es el misterio de nuestra creación y es el misterio de la santidad. Pero, ahí viene el pero, ¿qué pasa? Se le olvida a Adán y acoge, acuérdense del misterio de la tradición, otra iniciativa que romperá con la tradición que había sido puesto en sus manos al recibir un mandato, una palabra que era para su vida. Por eso se da una ruptura de esa profunda unidad que los hacía una sola carne. Dejan entrar una palabra diabólica, que como lo dice su nombre, diabolos, divide. Y por eso la serpiente, nos damos cuenta que como tiene la lengua, ustedes se han percatado que al demonio que se identifica con la serpiente tiene la lengua bifurcada, porque divide a su criatura, la criatura, al hombre, con Dios. ¿Sí? Cuando entramos en diálogo con él,
Por eso el misterio de la oración, Él divide nuestro corazón. Y el diablo tiene muchos misioneros a su favor. ¿Sí? Está plagado de misioneros de Él. Y por eso Dios necesita de nuestra disposición para que nosotros llevemos su palabra y arranquemos la palabra del demonio en los corazones de los hijos de Dios. Y ya después de que ellos reciben esa palabra, dejando que entre esa sospecha diabólica, ya Adán no se reconoce en Eva. Del esta es, pasa al esta fue. Esta que me diste por compañera. Los que están casados entienden esto, ¿sí? Al principio hay una identificación, al principio hay una alegría. Esta es, este es el amor de mi vida. Y después, cuando hay peleas, cuando entra otra palabra, ¿qué pasa? Esta es. No mire, padre, que esta me tiene recargado, esta me tiene podrido, esta es. No sé qué. De una identificación pasamos a una acusación. ¿Y el acusador de nuestros hermanos quién es en la Sagrada Escritura? El diablo. Adán y Eva se transmiten algo muy distinto a lo que habían recibido, entregando a la humanidad ese movimiento contrario al espíritu que les dio origen. Transmiten la mentira que genera la reserva, dando la separación a lo que Dios ha unido. Porque al perder la palabra que los hizo uno, la palabra de Dios, al perder esa palabra, ya no tienen en sí la fuente de la unidad que los constituye. Otra palabra ha hecho su ingreso en el universo de su interior. Una palabra de división y en últimas de muerte. Por eso nosotros sufrimos ese impacto y dentro de nosotros tuvo consecuencias esa acción estéril, una acción de los dos transmitida a todos. Ellos, que estaban llamados a transmitirnos una herencia, dilapidaron una riqueza de la cual eran, en orden a toda la humanidad, administradores. Miren qué misterio este. Ellos eran administradores de una herencia, de una palabra dada por Dios. Tenían que continuar con esa tradición y sin embargo dejaron entrar otra palabra. Eso pasa en nuestra vida, eso pasa en la familia, eso pasa en todo misionero. Claro que la pregunta va a ser: ¿de quién eres misionero? ¿Qué palabra abraza tu corazón? Por eso he querido explicarles este misterio, ¿sí? De la tradición, de cómo el amor divino que se ha comunicado a nosotros, que se ha comunicado a nuestros primeros padres, sufre una ruptura. Y ese es el misterio de la proliferación del pecado. Eso es lo que estamos sufriendo. Eso es lo que vislumbra cuando contamos nuestro testimonio, cómo se ha metido otra palabra en nuestro corazón. En algunos con más fuerza, en otros con menos. Pero ahora el misterio va a ser cuánta fuerza va a tener la palabra de Dios en nuestros corazones para realmente anunciar con nuestra vida, para que Dios hable a través de nosotros. Por tanto, entendemos mejor qué es la misión y que supone dos cosas: dar al otro de aquella abundancia recibida, dar lo mejor que se posee, el bien propio recibido de Dios, con lo mejor de sí, con la riqueza que se porta dentro de cada uno de nosotros. Lo que se lleva adentro es lo que se transmite. Por eso dice el Señor: de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que guardamos es lo que vamos a llevar. El hombre bueno del tesoro de su corazón saca lo bueno. Ahora vais entendiendo por qué, guardando y llevando a Jesús como María. Ella va a invertir el misterio de Adán y Eva. Por eso, ante lo dicho, resulta ejemplar la vida de la Santísima Virgen María. Recordemos lo que nos dice el Nuevo Testamento del anuncio que ella recibe. El arcángel Gabriel se presenta y le dirige la palabra. Primeramente transmite un saludo a nuestra Madre Santísima: salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Ante la sorpresa de la Virgen, el ángel continuará: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y le transmite la misión dada por Dios, que lleva implícito no solo una tarea, sino también esencialmente un don que, como sabemos, es obra de la gracia, pero que requiere la respuesta dócil y confiada de nuestra Madre.
vas a concebir en tu seno, le dice el ángel. Y continúa diciendo, vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Posteriormente, después de partir con prontitud a donde su prima Isabel, ésta agregará las palabras ya guardadas por nuestra madre acerca de su nuevo estado y condición. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Nuestra madre cree realmente tal, y como le ha dicho el ángel, que para Dios no hay nada imposible. Por eso se desplaza al monte donde está su prima, expresando en su mismo proceder la verdad misma del misterio de la misión. El texto mismo nos dice que al llegar nuestra madre, no solo Isabel, sino también el niño se goza gracias a su presencia, dando a entender que María y el niño Jesús que lleva en su seno implican un todo de comunicación. Igualmente se nos dice que nuestra madre permaneció con su pariente hasta que dio a luz. Por lo tanto, vemos cómo María Santísima transmite lo que lleva, contenido fundamental de toda misión católica. Por eso las palabras de Isabel son puntuales al respecto, afirmando el evangelista que tan pronto escuchó el saludo, se llena Isabel de entusiasmo y exclama, ¿de dónde a mí? Que la madre de mi Señor venga, porque desde que escuché tu saludo, el hijo que llevo en mi vientre saltó de gozo, lo que comunica, esto es hermoso, la Virgen María va a quitar lo que comunicó Adán y Eva, lo que comunica nuestra madre, ese gozo va a quitar lo que nos comunicaron Adán y Eva. Por eso da un gozo para quitar la tristeza, la infelicidad, la muerte. Se manifiesta siendo absorbida por un salto de vida. San Juan el Bautista saltó de gozo en su vientre. Y las dos madres, inspiradas por el Espíritu Santo, dejaron que Dios hablase en ellas, el misterio de la misión. ¿Qué comunicó la Virgen? Lo que llevaba dentro de sí, lo que escuchaba y guardaba en su corazón, realidad con la que se caracteriza toda su existencia. ¿Y qué llevaba dentro? A Dios, que es lo que se traduce por entusiasmada. Entusiasmo significa la alegría del que lleva dentro a Dios. Viene de una palabra griega, edom, que quiere decir dentro, y theos, que quiere decir Dios. La misión, por lo tanto, supone tener un testimonio, algo, o mejor dicho, alguien a quien entregar. O lo que yo llevo dentro de una manera superficial, o lo que llevo verdaderamente dentro, porque realmente lo he acogido como nuestra madre con fe, pronunciando ese hágase que es solamente mío. Claro está, por la gracia de Dios, pero en el misterio de nuestra libertad, solo nosotros podemos disponernos a la obra del Señor. Por eso nuestra madre transmite lo que lleva dentro, y lo que lleva dentro es al Hijo de Dios. Por eso nuestra madre se hace portadora, única e irrepetible de la palabra de Dios hecha carne. Y esa palabra hecha carne es lo que ella va a llevar a su prima Santa Isabel. Por eso, ahí comprendemos el misterio de la misión y el misterio de la tradición. Entonces, quería dejarles esto en claro para ver lo que pasó al principio, pero para ver lo que muchas veces pasa en nuestra vida, ¿sí? Entonces, a partir de esto que les he expuesto, podemos preguntarnos, ¿realmente nosotros qué llevamos dentro? ¿Realmente nosotros qué hemos guardado en el corazón? ¿Estamos todavía en el misterio de Adán y Eva? Esto lo vemos fácilmente en nuestros días y en el misterio de toda la humanidad. El diablo sigue atentando contra lo que tenemos dentro. ¿Qué les pregunta Adán y Eva? ¿Qué os ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Por eso es tan importante escuchar. Antes de guardar, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar. Por eso en el libro de Deuteronomio
¿Qué dice? El Señor escucha a Israel. Y la fe entra por el oído, nos dirá San Pablo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es decir, con todo nuestro ser. Pero el misionero se debe preguntar a quién escuchar. ¿Qué guardo en mi corazón? Adán y Eva habían escuchado el misterio del amor de Dios. Habían recibido esa comunicación. Por eso había una identificación con Dios. Pero cuando entra la palabra del enemigo ya hay una sospecha. Hay una sospecha sobre la bondad de Dios. Hay una palabra que es adversa al Señor. Y Eva le presta el oído a la serpiente. Por eso Eva deja de ser una tierra virgen. Deja de ser una tierra en donde la palabra de Dios podía hacer su trabajo sin resistencias. Y por eso vemos en las consecuencias del pecado original que ellos terminan con miedo. Cuando escuchan los pasos de Dios por el jardín, ¿qué les pasa? Se quieren esconder. Están llenos de miedos. Están llenos de vergüenza. Porque a veces cuando vamos a misionar sentimos este movimiento. Ay, es que me da vergüenza. Nosotros cuando en la parroquia decimos, ¿quiénes quieren salir? ¿Y quiénes se quieren quedar orando? Ahí son todos contemplativos. Ahí todos dicen, no, como Santa Teresita, nosotros nos quedamos dentro. ¿Sí? Ahí saben comprender a la patrona de las misiones. Que por eso les decía que el misterio de la misión primero es un permanecer. La que es patrona de las misiones, ¿sí?, ha permanecido en el corazón de Dios. Algo de eso habéis escuchado en la charla anterior, me imagino. Sí, hay que permanecer en el corazón de Jesús para bombear como el corazón a todos los miembros del cuerpo místico de la Iglesia y a los que no están incorporados la palabra de Dios. Pero es importante para nosotros preguntarnos en dónde estamos. Por eso les nombraba el misterio de la tradición. Transmitimos, recibimos el amor de Dios. Adán y Eva lo recibieron, pero después lo malograron. Dejaron entrar otra palabra. Una palabra que los desnudó. Una palabra que hizo que busquen hojas de higuera. Una palabra que después generó la vergüenza, generó el miedo. Por eso el Señor tantas veces se va a tener que pronunciar diciendo no tengáis miedo. Y ese movimiento, ¿de quién venía? Del maligno, de Luzbel, que de ser un ángel lleno de luz, termina afeando el misterio de su creación. Por eso cuando Él se aparece es feo. Por eso cuando Él se manifiesta da miedo. Por eso hasta los paganos en la película de terror, ¿cómo lo hacen? Como un monstruo. Porque es feo, eternamente feo, cuando Dios lo creó lleno de bondad, lleno de luz. ¿Ustedes han visto una persona agarrada por el pecado? Agarrada por el maligno, se hace fea. Pero han visto una vieja arrugadita como la Madre Teresa de Calcuta, es preciosa, es hermosa. ¿Habéis visto a San Juan Pablo II en sus últimos años? Es hermoso, es un hombre que irradia la luz de Dios. Pero por eso es importante este misterio, guardar. Y es un misterio de oración, es un misterio que requiere contemplación. Por eso os preparáis estos días para salir a dar. Lo que primero tenéis que recibir. El día del Corpus Christi se nos pide a los sacerdotes que hablemos de la caridad. La Madre Teresa de Calcuta, misionera de la caridad. ¿Por qué era una mujer de caridad? Porque entendió bien este misterio. ¿Quién está en el sagrario? Por eso, sus hijas primero se postran a adorar al Señor para poder reconocerlo. Así como lo reconoce ella por la autoridad de la palabra de Dios en el misterio de su cuerpo y su sangre, después lo va a poder reconocer también en unas apariencias pobres y débiles como son los más pobres. Pero primero guardó, como nuestra madre, primero recibió, primero se le transmitió el misterio del amor para poder llevarlo. Entonces vemos que ese misterio es un misterio de contemplación, es un misterio de oración. Por eso nosotros, al menos por Carisma, nos definimos así, es lo que nos han enseñado nuestros padres, fundadores. Somos contemplativos misioneros y misioneros contemplativos, pero primero tengo que recibir esa verdad de Dios.
Primero su palabra tiene que ocupar mi corazón, porque todo vacío será llenado con algo. Por eso el demonio que hizo, ¿qué os ha dicho? Sacó la palabra de su corazón y cuando le sacó la palabra les puso otra. ¿Sí vieron lo astuto que es? Por eso estamos estos días en este refugio tan hermoso. Por eso estamos a los pies del sagrario. Por eso estamos, como la Madre Teresa de Calcuta, primero en la adoración, primero a la escucha, recibiendo esta formación que está moldeando nuestro corazón, para que llenos de la palabra de Dios, como dice el profeta, cuando encontraba tus palabras las devoraba, podamos llevar, como nuestra Madre, lo que ha recibido el anuncio del Arcángel San Gabriel, le hace misionera. Y por eso con prontitud, como permanece la palabra de Dios, puede ir. Pero si la palabra de Dios no permanece, ¿qué va a llevar? Lo que va le comunicó a Adán. Por eso nuestra madre es la fuente sellada, dicen los padres de la iglesia. El huerto cerrado, donde el maligno trata de entrar y no puede. Porque no hay oído para él. No hay diálogo. Por eso es lo que les decía San Agustín. Tenemos que tener el paladar interior sano. Y por eso hay que dejar que la palabra de Dios limpie, que la palabra de Dios purifique. Porque Dios es misión. Y si Dios es misión, es salida, es comunicación de su amor, es luz, es donación. Y nos quiere comunicar su amor. Pero nosotros tenemos que abrirnos. Si escucháis la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. Capítulo 3 y 4 de San Pablo a los Hebreos es hermosísimo. La palabra de Dios sigue resonando en el hoy. Dice, no os dejéis llevar como vuestros padres en el desierto por la incredulidad. Abrazad la palabra de Dios con fe, para que podamos encontrar ese descanso. ¿Por qué vivimos hoy en una sociedad tan agitada? Faltan misioneros, pero que lleven la palabra de Dios, no que lleven su made in, no que lleven una moda del mundo. A los jóvenes en Covadonga se les decía ese misterio, no podéis ser católicos siendo a misa una vez por semana. ¿Qué fuego es ese? Ustedes en invierno le echan un tronco de leña al fuego, ¿cuánto le dura? A los jóvenes, a mí eso es lo que me alegró, se les invitaba a vivir la fe con santidad. Y por eso les atrajo lo que se los proponía, porque a todos nos atrae la verdad. Pero si vamos para cumplir, por eso les decía de la misa, si yo voy por obligación, a veces se lo digo a los hijos, cuando tenemos la misa de familia, ¿vale? ¿Por qué habéis venido? ¿Porque vuestros padres os han sacado de la cama? ¿Por obligación? ¿Por qué elegimos la misa a las 10? ¿Porque a la tarde hay partido de fútbol? ¿O por amor? ¿O porque queremos estar con el Señor? Cuando vosotros os habéis enamorado alguna vez, ¿verdad? Alguno de aquí estáis casados, ¿verdad? Pues bendito sea el Señor. Cuando empezasteis a conocer, yo al menos tuve novia antes de ser fraile, no nací en una cura y mi madre me puso un hábito, si era un sinvergüenza, todavía lo soy, pero con la gracia de Dios, que me cubre, que me ayuda, que me empapa, que me sostiene, que me enamora. Y yo me acuerdo que a mi novia yo la quería ver todos los días de la semana. Y mi hermano me regañaba, como dicen acá en España, y me decía, ¡ay, para un poco! O sea, que la quiero ver. Yo estaba enamorado. Cuando decía un sacerdote, decía, el que va a misa solo de domingo tiene un problema, no está enamorado. Cuando uno está enamorado del Señor, va a verlo, va a agradecerle. Y por eso se vuelve misionero, por espontaneidad. Porque el amor de Dios, como decía Santa Teresa de Jesús de San Pablo, se le caía de la boca a Jesús. No tenían que hacer un esfuerzo por comunicar. El Espíritu Santo quemaba. Y por eso lo daban a conocer. Pues eso es en nuestra madre, le lleva con prontitud a su prima Isabel. Y miren qué hermosas las palabras de Santa Isabel. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y ella había escuchado que para Dios no hay nada imposible. Que la que era estéril ya estaba embarazada. ¿Qué hacen los dadilas? ¿Cuál es el lema de dadilas? Ya estoy teniendo ahí. El dadilas es, o me confundo yo, nothing is impossible. Nada es imposible. ¿Ustedes se dan cuenta de quién quitaron del medio? A Dios. Claro, nada es imposible porque para el hombre, para el superhombre de Nietzsche, ¿para quién nada es imposible?
En cambio, nuestra Santísima Madre recibe un testimonio. Mira lo importante de la misión. Es la Madre bendita, es la bienaventurada, es la llena de gracia. Y aún así el mensajero de Dios le dice, mira, aquí tienes un testimonio de que la palabra que se va a posar sobre ti, que conlleva un espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, esa es la que va a transformar. Esa es la que va a ser en tu vida. Y ella que dice, hágase. Por eso es tan importante que recibamos en la oración la palabra de Dios, disponiéndose a que hágase. Entonces ahí entendemos por qué nuestra Madre como misionera es modelo del hágase. Es modelo de oración. Es maestra de la fe. Peregrina de la fe. Ella va de camino. Permanece, pero el mover de Dios le mueve. La palabra de Dios ejerce su acción en ella, como dice San Pablo a los tesalonicenses, ¿sí? La palabra de Dios ejerce su acción en los creyentes. Ella es modelo de esa total disponibilidad. En ella no hay resistencias, como les decía antes. No hay resistencia en ella, como en nosotros no hubo resistencias en el acto creador de Dios. Y ella lleva esa palabra que alegra el corazón de Santa Isabel. San Juan el Bautista saltó de gozo. Miren si no hay vida en el vientre. Para los que favorecen el aborto. Miren si no hay vida, que San Juan el Bautista saltó de gozo. Lo que quiere decir que hay un lenguaje espiritual del cual nosotros nos queremos conocer, pero no conocemos. Hay un lenguaje tan profundo en donde el niño Jesús, como misionero por excelencia, ya le está comunicando desde el vientre de nuestra Madre Santísima, esto es hermosísimo, la buena noticia. Por eso nuestra Madre es modelo de la misión. Y por eso decimos, guardando y llevando a Jesús como María, cerrando el oído a toda palabra, no abriendo el oído como lo abrieron nuestros primeros padres a esa palabra diabólica. Por eso es tan importante la oración, por eso es tan importante preguntarnos con quién estamos dialogando. Por eso es tan importante la contemplación, para saber discernir toda palabra que no viene de Dios. Me acuerdo de un retiro que terminé, el primer retiro que yo hice con mi familia, con los peregrinos de la Eucaristía, y me subí al auto y enseguida prendí la radio. Me acuerdo que le dije a nuestro fundador, digo, padre, ¿puedo prender la radio? Dijo, hijo, todo es lícito, pero no todo te conviene. Claro, para escuchar la radio, el partido de fútbol, la reggaetón, hay un tramo muy cortito. Pero eso ya es palabra. Eso ya es palabra que está inundando mi corazón. Y esto no quiere decir que todo es malo, pero he de saber elegir qué palabra impregna mi corazón. Salíamos de Covadonga y nos subimos al bus y escucho los auriculares de un joven. La marcha, el house. Y yo, oye, acabas de recibir una palabra, no la oyes. El otro, escuchando el reggaetón. ¿Qué imagen te da la mujer de eso? ¿Qué imagen te da de la mujer esa música? ¿Por qué las mujeres en verano andan vestidas como andan vestidas? Están recibiendo una palabra que le desnuda, como Adán y Eva, lo desnudó. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros, hijos, no hablamos con soltura de Dios? ¿Por qué la misión nos expone muchas veces a darnos cuenta que no estamos tan enamorados, que lo pensamos 2 veces antes de salir y antes de anunciar? ¿Será que Dios está realmente dentro? El Señor es muy providencial. Mirad la imagen que tengo atrás. No podemos ser un sagrario así. Nuestra Madre fue el primer sagrario viviente. Como decía don Jesús Sanz, obispo de Oviedo, la primera procesión del Corpus Christi la realizó nuestra Madre. La visita a su prima, Santa Isabel, le comunicó lo que había guardado, lo que llevaba dentro. Eso dio lo que acogió como don de Dios. Y en lo que dio, primera comunidad, los primeros cristianos, libros de los Hechos de los Apóstoles, en lo que recibió y en lo que dio, se dio ella misma, como alimento. Y con esto ya voy terminando, por eso ahí viene la siguiente pregunta: ¿cuál es el lugar excelente de la misión? El lugar más excelso. Recordemos, Dios es misionero por excelencia.
Dios nos ha comunicado ese amor. Nuestros primeros padres, en el buen sentido de la palabra, sufrieron ese impacto que les dio la vida, ese derroche del tesoro de la gracia de Dios. Dejaron entrar otra palabra, a diferencia de nuestra madre. Por eso ella va a ser modelo, ella va a ser el revés de este movimiento en donde han roto con la tradición, ha habido una ruptura, han dejado entrar otra palabra que los ha desnudado, pero nuestra madre es elegida por Dios Padre para darle revés a ese movimiento, para seguir el movimiento del amor, para transmitirnos y darnos a lo que ella recibió, el fruto bendito de su vientre, que nos da la vida y esa vida abundante. Pues siguiendo esta línea, entonces, ¿cuál es el lugar más excelso para nosotros? La Eucaristía. ¿Quién lo dijo? La Eucaristía. Decía el padre Ramiro Canta la Mesa. Nosotros escuchamos que el sacerdote pronuncia las palabras del Señor: tomad y comed. Ahora nosotros salimos, después del envío final de la misa, a decirle al mundo: tomad y comed. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros salimos como corderos de la Divina Pastora, que es nuestra Madre, a decirle al mundo: tomad y comed. Por eso estamos llamados a vivir esa existencia eucarística, a ser alimento como lo es el Señor en la Eucaristía, y a llevarlo ahí sí como nuestra Madre. Por eso no puede haber misión que no empiece en la Eucaristía. Y de la Eucaristía, ahí viene la adoración, como lo entendió la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, si Dios es misión por excelencia, el acto sagrado donde la misión tiene todo su fundamento es la Santa Eucaristía. Es ahí donde yo recibo al mismo Dios. Como si trajéramos ahora al Señor a este sagrario y cerráramos. Ahí queda el Señor. Pues lo mismo vivimos nosotros en la Eucaristía. Acuérdense de esa persona que no creía en la presencia del Señor en la Eucaristía y fue a comulgar, y San Felipe Neri se dio cuenta, lo mandó con 2 sillares a su casa, como si fuera una procesión, para que te des cuenta a quién te llevas. Por eso nuestra Madre es el sagrario viviente. Por eso ella es la Madre de la Eucaristía, porque la Eucaristía es una persona, Jesucristo nuestro Señor. Pues ojalá nosotros podamos vivir ese misterio, que de la Santa Misa, recibiendo al Señor, podamos llevarle como alimento para la vida del mundo. Que Él pueda hacerse alimento en nuestra vida, como lo hizo en tantos santos. Que Él pueda encender en nosotros ese fuego que ha venido a traer a la tierra. Pero claro, que ahí caben las preguntas que nos interpelan, y es bueno interpelarnos. ¿De quién soy misionero? Misionero no se define por lo que hace, sino por lo que somos. Por la obra de Dios que nos ha hecho. Y si somos misioneros, si llevamos al Señor dentro, lo vamos a comunicar. El Señor mismo se va a dar en cada uno de nosotros, ¿sí? La palabra de Dios también se va a encarnar, por hacer analogía con el misterio de la encarnación, en nuestra vida. Y vamos a ser, como dice San Pablo, hostias vivas, santas, agradables a Dios. Y nuestra presencia va a ser la presencia del Señor en medio de un mundo hambriento de un amor verdadero. Y por eso tenemos que decir, como San Pedro: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? El mundo de hoy ayuna de lo que no tiene que ayunar, del misterio de la Eucaristía. Y come, como Adán y Eva, de lo que no tiene que comer. No porque sea malo en sí, sino porque el demonio astutamente, leyendo el deseo de sus corazones como nuestros primeros padres, desdibuja, trastoca, desubica lo que es bueno. La sexualidad no es mala. Es uno de los misterios más hermosos que Dios le ha regalado al hombre. De ahí viene la vida. Sin embargo, miren lo que está haciendo Él con eso. Por eso, para cuidar la salud, ahí sí el mundo se pone de acuerdo. Yo le digo a la gente: en 6 meses el protocolo de la OMS, madre mía que lo acatamos todos, y en 6 meses no podemos acatar el Evangelio y ponernos todos de acuerdo y tener el mismo pensar, el mismo sentir como la primera comunidad. Para lo que queremos, para lo que nos asegura la vida, somos prontos. Pero cuando hay que perder la vida por el Señor, hay pocos misioneros dispuestos, totalmente disponibles, como nuestra madre, para llevar a su prima el mensaje de salvación.
al divino niño Jesús que llevaba en su seno. Pues ojalá nos enamoremos cada día más de la Eucaristía. Eso nos va a hacer misioneros. Ser conscientes de quién está ahí y no ser un sagrario vacío. No ser un sagrario de carne y hueso, como lo ha querido el Señor que seamos cada uno de nosotros, que fácilmente aborta la palabra de Dios y escucha al tentador y al seductor. Nuestra Madre Santísima nos bendiga, que ella, que es Madre de la Eucaristía, nos ayude a llevarle y a comunicarle y a tener esa total disponibilidad para ser peregrinos de la fe, a darnos cuenta que el mundo tiene hambre, pero tiene hambre de la palabra de Dios que quiere manifestarse en cada uno de nosotros. No sé si ahora hay espacio para preguntas, o si ya tenéis hambre, o se está enfriando la sopa, o no esperemos que... Si no, terminamos con una pequeña oración. Gracias, Carlos. No. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.